Ok. Nada, señores, como lo comentaba Gilbert, existen diferentes plataformas tecnológicas y diferentes recursos tecnológicos que nos van a apoyar en toda esta gestión que acaba de exponer Gilbert. Una de esas, y básicamente es una de las herramientas más potentes que existe a nivel, al menos de habla hispana, en el mercado, sobre toda la gestión de riesgos, toda la gestión de control interno y en general, pues todo lo que es el modelo GRC, que es la parte de gobierno corporativo, riesgos y cumplimiento, ¿ok? Lo que están viendo ustedes aquí mismo es pues, ISO-Tools, la portal principal. La herramienta, pues, lo que busca básicamente, o el propósito de nosotros como organización es simplificar los procesos y fomentar la competitividad y sostenibilidad de las organizaciones. ¿Okay? Entonces, aquí, por ejemplo, cuando ya estamos dentro del portal principal, pues vamos a poder trabajar mapas de navegación. Este mapa de navegación es simplemente para poder entender y que para cualquier persona sea entendible el modelo que se tiene implementado dentro de la organización y cuáles son esos aspectos y pilares sobre los cuales viene trabajando cada una de las personas. Vamos a tener toda la parte de aplicaciones, la gestión basada en procesos, entendiendo que los procesos terminan siendo la columna vertebral de cualquier organización. Y vamos a irnos a enfocar específicamente en la parte de los controles. Entonces, de una manera muy rápida, muy fácil, vamos a poder buscar esa aplicación. Aquí lo que me va a permitir es que tener una serie de inventarios. Entonces, ¿el inventario a qué se refiere? Pues que yo puedo tener controles de basados en diferentes disciplinas, ¿ok? Entonces, lo que vamos a poder tener dentro de la herramienta, pues es un BPM, el cual se va a parametrizar acorde a esa actividad y a esa definición, por ejemplo, en este caso de los controles, la identificación, la definición del control y pues básicamente toda la revisión y gestión del mismo. Entonces, esto lo que me va a permitir es que pueda adaptar el proceso a como ustedes lo trabajan hoy en día, ¿ok? Dentro de esa identificación de esos controles, pues lo que vamos a poder hacer es venir a alimentar toda la información del control. Aquí pues esto es completamente parametrizable, lo que se quiera tener, la información que se quiera obtener del control. Entonces, quién ejecuta el control, la descripción del mismo, qué hace, cómo se hace, con qué periodicidad, cuál es la evidencia de la ejecución del control, qué tipo de control es, qué naturaleza. Entonces, todo esto se puede ir vinculando y se puede ir parametrizando para que ustedes mismos puedan ir alimentando esa información y modificándola acorde a cómo se vaya actualizando dicha información, ¿ok? Tenemos toda la parte de tareas, entonces simplemente todas esas ejecuciones que realizamos del control, pues las podemos tener aquí enlistadas, podemos determinar un responsable, se pueden generar notificaciones y alertas automáticas de estas actividades, ¿vale? Yo desde aquí, pues de una manera muy rápida puedo venir y alimentar una actividad y simplemente pues él lo que va haciendo es actualizándome todo el estado de esas actividades, esas tareas, ¿vale? De control. Aquí pues simplemente lo que me va a permitir es que también generar aparte de las notificaciones, pues yo puedo parametrizar, ¿para qué? Para que estas actividades acorde a estas fechas, pues vaya la misma plataforma automáticamente vaya enviando avisos automáticos con diferentes rangos de tiempo. Yo puedo generarlo con un mes, una semana, 15 días, como ustedes lo quieran parametrizar, ¿vale? Una vez pues ya tengo el control identificado, ya he definido unas tareas, se vienen ejecutando las tareas de ese control, pues lo que buscamos es que esto ya se vaya relacionando al riesgo. Lo que decía Gilbert, importante que los controles vayan alineados a los riesgos. Entonces nos vamos a ir ahora a la parte de la gestión de riesgos. ¿Ok? Entonces, de esta manera lo que vamos haciendo es que esa gestión que estamos haciendo con el control, pues simplemente la podamos alinear a nuestra matriz de gestión de riesgos y podamos medir el impacto que tiene ese número, esa X cantidad de controles que tenemos frente a esa materialización del riesgo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, acá vamos a poder tener diferentes disciplinas de riesgo que están alineadas también allí cuando les mostraba que se pueden tener diferentes inventarios de controles acorde a esa disciplina. Yo lo que puedo hacer es desde ISO-Tools de una manera muy rápida poder venir e ir interactuando con la información. Puede ser de esta manera es un poco plana, porque es a nivel matricial tipo Excel, ¿vale? Yo simplemente pues voy
vengo, selecciono el dato y voy trabajando dentro del dato. Pero me gusta mostrar una que es una metodología, ya que es a nivel de la gestión de riesgos. ¿Okay? Entonces, esto es el ciclo de vida de la matriz y lo que busca básicamente es establecer una serie de fases, las cuales puedo hacer que intervengan diferentes partes, en donde también lo que se puede hacer es alimentar una serie de información e ir llevando un proceso lógico y ordenado de tal manera que podamos aumentar el nivel de éxito de la gestión. Entonces, aquí pues entro a la parte de gestión de riesgos. Esto ha estado basado en ISO 31000, la metodología COSO, pero lo que les decía, se puede trabajar diferentes metodologías del riesgo. Entonces, aquí tenemos toda la parte del establecimiento del contexto. Me voy a saltar un poco esto porque vamos a ir enfocados hacia la parte de los controles. Toda la identificación de los riesgos y causas, análisis de las causas. Puedo generar una valoración y tener una valoración rápida del riesgo inherente, ¿vale? Acorde pues allá toda esta evaluación de ese riesgo inherente. Y esos riesgos identificados, pues lo que puedo hacer es ir a toda la parte de identificación y evaluación de los controles. Entonces, ¿qué es lo que me va a permitir aquí? Pues básicamente poder venir y traer esa información del control, pues ligarla a la matriz, ¿vale? Y lo que va a hacer es que esa información que yo les mostré allá en el flujo, pues simplemente me la traiga acá y me determine, acorde a una serie de causas, la cantidad de controles que yo le he asignado, ¿vale? Esto pues lo trae automáticamente, no me permite hacer nada acá porque me está trayendo la información y centralizándome la información directamente desde el flujo de controles. La clasificación me permite generar una clasificación del control acorde al proceso. Podemos hacer una valoración a nivel del diseño del control, ¿ok? Entonces aquí, por ejemplo, si permite mitigar la causa, si está claramente identificado el responsable de ese control. Bueno, todos estos criterios de valoración son parametrizables, van a ser acorde pues, a esa valoración o a esa evaluación que ustedes hacen a nivel de diseño. Y también podríamos tener una evaluación a nivel de la ejecución del control. Entonces, pues básicamente aquí yo lo que voy a decir es, bueno, el control es muy bueno, a nivel del impacto que podría llegar a tener es muy bueno. Ahora bien, ¿se está ejecutando de la manera que es? Porque puede ser que el control sea muy bueno, pero que la ejecución no sea tan eficiente y por ende no estemos obteniendo los resultados que esperamos. Entonces aquí, por ejemplo, el control es eficaz para mitigar la causa, está ejecutado con acorde a la frecuencia definida, quien en este caso el control es ejecutado por el cargo rol definido en su diseño, en este caso también si sigue las actividades descritas del mismo, bueno, toda esa parte se puede venir a alimentar. Y lo que me va a permitir al final, pues ya es tener una solidez a nivel del control, ¿okay? El impacto que genera el control, pero también puedo tener una solidez del conjunto de controles. Entonces aquí lo que yo puedo ver es cómo resultó la valoración de ese control a nivel de los diferentes aspectos que entramos a evaluar y básicamente la solidez individual de ese control. Y también pues en este caso podemos definir qué nivel, qué tanto afecta la probabilidad y el impacto del riesgo. ¿Okay? Una vez pues ya se tiene toda esa valoración de esos controles, pues vamos a venir ya al resumen. Entonces, aquí lo que se hace simplemente pues es determinar o vamos a visualizar de primera mano la solidez del conjunto de controles, entendiendo que pues a un riesgo yo le puedo ligar diferentes cantidades de control, puede ser uno o varios controles. Entonces aquí ya me muestra básicamente acorde a la valoración de cada uno de esos controles, pues cómo está el resultado a nivel consolidado de ese conjunto. Y desde aquí pues ya me va a mostrar la parte residual. Lo que decía Gilbert, no nos sirve de nada tener una valoración de riesgo en donde identificamos el riesgo y valoramos el riesgo a nivel inherente, pero no se ejecuta ninguna actividad para poderlo mitigar o para poderlo gestionar. Entonces, acá lo que estamos haciendo es relacionar esa parte de los riesgos, valorar esos controles y acorde a esa cruce de esas dos evaluaciones, pues ya ISOTools automáticamente me va a decir, tu control a nivel de residual está de esta manera, ¿vale? Ya acorde a ese resultado, pues lo que me va a permitir es determinar qué tipo de tratamiento le voy a dar a ese riesgo residual. Ya aquí podemos vincular o relacionar diferentes expedientes. Le llamamos nosotros, que es poder ligar con algún hallazgo, que yo genere algún hallazgo, genere algún plan de tratamiento de riesgos y hacerle
la valoración respectiva a cada uno de esos planes, ¿vale? Ya aquí de manera pues muy fácil, muy sencilla, me va a mostrar el perfil del riesgo a nivel de cada uno de los procesos. Entonces la herramienta lo que permite es visualizar y poder obtener la información desde varios focos. ¿Ok? Una vez pues ya hecho esto, pasamos al tema del Business Intelligence. Lo que decía Gilbert, aquí la idea es tener una serie de dashboards, los cuales nos puedan ayudar a explotar de mejor manera la información. Y es que es muy importante, ¿por qué? Porque puede ser que yo tenga todo, obviamente el software me va a ayudar a tener toda la información centralizada, a que la pueda consultar, pero la idea es que esos datos que hemos capturado en el día a día de nuestras actividades, pues los podamos ver ya de una manera muy dinámica y que nos aporte mucho para la toma de decisiones, ¿vale? Entonces vamos a venir aquí a la parte de el BI. Lo que ustedes van a ver aquí es una serie de hojas que me traen información sobre los diferentes, todo esto que estamos viendo acá, pues son controles finalmente que yo estoy aplicando, ¿vale? Entonces, por ejemplo, la parte de canal de denuncias. Entonces, lo que podemos venir aquí es hacer una clasificación de toda la información, ¿vale? Cuántas fueron recibidas, desestimadas, aceptadas. En este caso, pues, aparte que podamos ver la información acá, pues la podemos vamos a poder hacer un cruce, vamos a poder, por ejemplo, en este caso ver, yo quiero de canal de denuncias directamente cuántas se generan por vía web, de manera personal, de manera verbal. Entonces, esto se vuelve dinámico. ¿Por qué? Porque se van actualizando acorde a como yo vaya realizando o vaya filtrando mi información. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, toda la parte de la gestión, por ejemplo, de donaciones, parte como control de compliance, de antisoborno. Aquí, por ejemplo, la gestión de los planes de acción. Entonces, yo puedo venir y puedo ir simplemente seleccionando una serie de actividades de un plan de acción y él me va mostrando cómo va, cómo están involucradas y básicamente cómo están relacionadas con respecto a los procesos internos de la organización. Aquí, por ejemplo, también puedo ver